Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estamos en el discipulado familiar. El tema de hoy es Jefté y sus hermanos. Me acompaña mi esposa Vilma de Cabrera, mi nombre es Hernán Cabrera. Vamos a orar para iniciar, que Dios dirija este discipulado familiar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, ponemos este discipulado que sea de mucha edificación, Santo Dios, que sirva para beneficio de los hermanos, Señor, de los oyentes. Gracias, Dios, por ser bueno y misericordioso. Manifiéstate a cada uno de nosotros, Señor, conforme tu amor, conforme tu bondad, conforme tu misericordia, Santo Dios. En tus manos nos ponemos y que sea de mucha bendición este discipulado. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que cuando se empieza a hablar de Jefté y de sus hermanos, es algo tremendo porque en la Biblia habla que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, este tema está relacionado con problemas que hay en la familia. Específicamente el tema aquí es de Jefté y sus hermanos. Entonces, ¿cuál es el origen de Jefté? En Jueces 1:1 empieza a hablar de Jefté. ¿Serías tan amable? Amén. Jueces 1:1. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Amén. Entonces, fíjense que ese era el origen de Jefté. El papá de él se llamaba Galaad. Y definitivamente en aquel tiempo el primer hijo era el primogénito y a él le tocaba heredar el doble. Entonces aquí empieza cómo era Jefté. Era un varón esforzado y valeroso. Esas eran las cualidades de este muchacho. Y después dice, era hijo de una mujer ramera. Y su papá se llamaba Galaad. Y el territorio donde vivían también se llamaba Galaad. Entonces fíjense que qué tremendo el principio de este muchacho. Cuando se habla que era esforzado y valeroso, realmente si la Biblia lo dice es porque él así era. Pero tenía este problema. ¿Quién era su mamá? Entonces la situación es qué actitudes o cómo había sido el conducir de su papá para que él sea casado posteriormente con otra mujer. Entonces no se cuenta en la historia qué pasó con esta mujer. Ahí no dice si la mujer se murió, ahí no dice si ella dijo, mira, yo no puedo atender a este patojo, te lo doy y mirás qué haces con él. Entonces, pero este niño era, cuando fue creciendo, esforzado y valiente. Y fíjense lo importante que es ser esforzado y valiente. Porque cuando a Josué le tocaba entrar a la tierra prometida y conquistarla, porque ya Moisés había fallecido, Dios le habló en Josué 1:7 y le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, cuando uno mira con Josué, Dios le está diciendo que se esfuerce y que sea valiente en las cosas de Dios. Pero aquí con Jefté nosotros no sabemos esforzado y valeroso en qué, porque la palabra de Dios no nos lo deja ver. Entonces, qué tremendo eso. El siguiente versículo habla de Gedeón. Amén.
En Jueces 6:1, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Amén. Y el versículo siguiente, el 12. En el 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Entonces fíjense, mis hermanos, que a Gedeón también le dicen varón esforzado y valiente. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo Gedeón cuando se le apareció el ángel de Dios? Dice que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los enemigos. En ese momento los enemigos eran los madianitas. Pero el ángel le dijo a él, varón esforzado y valiente. Y si usted se va a leer la Biblia, más adelante Gedeón le dice, bueno, ¿cómo que esforzado? Digamos, así como parafraseando, ¿cómo que esforzado y valiente? ¿Y cómo nos tienen los madianitas? Los madianitas tenían una costumbre, dejaban que los israelitas primero sembraban, y ya cuando habían cosechado y lo tenían todo guardado, llegaban ellos y se llevaban la cosecha. Y entonces él dice, empiezan a platicar ahí de la historia, le dice, bueno, pero nuestros papás nos contaron, nuestros padres, de que un día eran esclavos en Egipto y tuvieron que salir, y Dios los sacó con mano poderosa, ahogó al faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Dios los bendijo en el desierto, les dio agua de una roca, había una nube que los cubría de día para que no sintieran calor, y había una columna de fuego en la noche para que tuvieran iluminación. Cuando usaban ropa, nuestros abuelos nos han contado que la ropa no se les desgastaba. Y entonces le empezó Gedeón a echar en cara al ángel, ¿cómo que esforzado y valiente? Miren qué desgracia estamos, el enemigo se está enseñoreando sobre nosotros. Pero la situación es que Dios mira las cosas no como lo que son en ese momento, sino lo que iba a hacer. Por eso miramos a Gedeón, la forma tan milagrosa de cómo él destruyó a un ejército. Cuando ellos dijeron, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, y todos los enemigos se mataron entre ellos. Siguiente versículo. En Jueces 11:2 dice la palabra, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces fíjense qué tremendo, porque ya cuando la mujer de Galaad, la mujer de matrimonio, le dio hijos y ellos crecieron, ¿qué fue lo que hicieron? Echaron a Jefté. Le dicen, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque no eres hijo, porque tú eres hijo de otra mujer. Pero él era el primogénito, a él le tocaba el doble. Entonces uno puede entrever ahí qué fue lo que hizo Jefté en ese momento, porque Jefté, cuando uno se va dando cuenta, era un hombre sabio que primero se ponía a platicar, y en los versículos siguientes vamos a ir viendo cómo es que le echa en cara a los ancianos de Galaad cuando él lo van a buscar para que sea su caudillo. Entonces fíjense que en la Biblia hay muchos ejemplos de problemas con hermanos. Entonces, cuando uno va viendo eso, puede ver en el principio, estaba Adán y Eva,
dueños de todo el planeta Tierra, y tienen 2 hijos, a Caín y Abel. Pero un día ellos fueron a ofrecer una ofrenda delante de Dios, y Dios se presentó a recibirles la ofrenda. Pero Dios vio al ofrendante y vio a la ofrenda, a la de Abel y a la de Caín. Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel, mas no se agradó de la ofrenda de Caín. Abel había presentado de lo más gordito de sus ovejas, una oveja perfecta delante de Dios, como un sacrificio de sangre, mientras que su hermano Caín, que era el hermano mayor, presentó los frutos de la tierra, también presentó lo mejor. Pero ya en el Nuevo Testamento dice que las obras de Caín eran malas, y solo eran 4 los dueños del mundo. Pero ¿qué es lo que dice en Génesis 4:8? Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces imagínense cómo principia la relación entre hermanos en el origen del mundo, donde un hermano asesina al otro. Entonces en las familias muchas veces hay problemas, y eso era lo que pasaba en la familia donde vivía Jefté. Él prácticamente vivió como arrimado en la casa con su madrastra y sus hermanastros, y a él no lo querían porque era hijo de otra mujer. O sea que sus hermanos tenían una actitud muy mala, y en un momento determinado lo echaron. Pero en Génesis 21:8, ¿qué dice? Y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. En el 9 dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Amén. Entonces vemos aquí que había un problema entre Isaac e Ismael, que se burlaba un hermano del otro, y al final de cuentas Abraham tomó la decisión, por consejo de su esposa, que el hijo de la sierva ya no podía estar más en esa casa y se tuvo que ir. Y en Gálatas 4:30 dice: mas ¿qué dice la escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, y esto fue en el hogar de Abraham, el padre de la fe. Se estaban dando esa clase de problemas, pero más adelante Jacob y Esaú. Qué tremendo que se aborrecían. Claro, había alguna razón, alguna causa por eso, pero siempre era problemas entre hermanos. Vamos a ver cómo dice Génesis 27, 41 y 42. Amén. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a su hijo Jacob, hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Amén.
Entonces fíjense aquí otro problemita. Esaú aborrecía a Jacob, porque primero le compró la primogenitura por un plato de lentejas y después le robó la bendición, porque con engaño él se disfrazó como que fuera su hermano y su papá Isaac lo bendijo. Como él ya estaba con problemas de la vista, él dijo: escucho la voz de Jacob. Pero cuando lo empezó a tocar, él se había puesto pieles de corderito en los brazos y en el cuello. Entonces cuando lo tocó su papá, dijo: sí, es mi hijo. Y le dio una muy buena bendición a Jacob. Cuando Esaú se enteró, dijo: bueno, ya que mi papá no le retiró esa bendición, cuando mi papá se muera, yo mato a mi hermano. Entonces, qué tremendo, porque Jacob también es uno de los patriarcas. Y hubo problemas entre dos hermanos, pero más adelante otra vez vemos aquí problemas. Pero ¿cuál era la situación ahí también? Jacob, lo que hacía. En Génesis 37:3 dice la palabra: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. El siguiente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces, fíjense que aquí había un problema. Jacob, que su nombre cuando Dios lo transformó, ya era Israel. Dice que amaba más a José que a todos sus hijos, porque lo había tenido en la vejez, y el mismo papá le había hecho una túnica de colores. Pero dice que sus hermanos, cuando miraban que había una diferencia entre José y sus demás hermanos, lo empezaron a odiar y no podían hablarle pacíficamente. O sea que José tenía un problema. Su papá lo quería mucho, pero sus hermanos empezaron a odiar por el cariño que su papá le daba. Y entonces es que para ellos lo aborrecían. Y es que realmente, que es aborrecer, es algo grave, hermanos. Pero la situación es que Dios tenía un propósito para José, y Dios le daba sueños, y viene y le cuenta el sueño a sus hermanos. Y entonces cuando les cuenta el sueño, realmente él dice: cada quien tenía su gavilla, y la mía estaba en el centro, y todas las gavillas de mis hermanos se inclinaban a mí. La situación es que ellos empezaron a interpretar que él se iba a enseñorear de ellos, y al final de cuentas los hermanos tomaron una decisión: a este lo vamos a matar, porque ya les había caído mal, porque su papá lo mandaba al pequeño a supervisar a los hermanos grandes, y entonces él iba a dar un informe completo de cómo es que sus hermanos mayores se estaban portando mal, y eso también les caía mal a sus hermanos. Y entonces en Génesis 37:18, cuando en una oportunidad su papá lo mandó a ver qué estaban haciendo sus hermanos, dice que ellos lo vieron de lejos. ¿Y qué es lo que dice ahí exactamente en Génesis 37:18? Amén. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Amén. Qué tremendo, hermanos. Aquí otra vez
los patriarcas, los 12 patriarcas estaban ahí. Solo vamos a quitar a Benjamín, creo que todavía no, estaba entre ellos, pero la realidad es que sus hermanos, cuando lo vieron de lejos, dice que conspiraron, una conspiración entre los hermanos para matar al más pequeño. Pero, y de burla le decían, ahí viene el soñador, pero porque Dios le mostraba a él sueños. En otra oportunidad estaban todos comiendo en la mesa y él empieza a contar, José, su sueño. Es que yo tuve un sueño. Estaba el sol, la luna y las estrellas. Y estaba mi estrella también ahí. Y resulta que el sol, la luna y el resto de estrellas se inclinaban a mí. Entonces ahí hasta Jacob se enojó porque dijo, bueno, ¿cómo es eso que hasta tu papá y tu mamá se tienen que se van a estar postrando ante ti? Entonces, él se había convertido en un hermanito cademal. Y los hermanos tomaron una decisión: matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Entonces, qué tremendo. Uno mira en la Biblia que siempre han habido problemas entre hermanos. Y en esta época no es la excepción. De una u otra manera siempre hay problemas entre hermanos. La situación es cómo se resuelven esos problemas. Si lo vamos a resolver con la ayuda de Dios, o como ellos consideraron aquí, mejor matemos al soñador para ver dónde quedan sus sueños. Mi esposa también estábamos comentando de los hijos de David. A David le cayó una maldición por el pecado que él cometió, que tenía que pagar 4 veces su pecado. Pero hubo una situación que Amnón, uno de los hijos de David, se enamoró de su hermana Tamar. Pero había un primo del muchacho, de ellos, y le dijo, mira, lo que tienes que hacer es engañar a tu papá. Te tienes que fingir el enfermo. Y le dice, mira, yo creo que me voy a curar si mi hermana me da de comer. Y sí dijo David y le hizo caso. Y al final de cuentas, Amnón paró violando a su hermana Tamar. Qué duro, porque Absalón era el hermano de ella, de Tamar. Y Absalón se quedó esperando como por 2 años a ver qué iba a hacer su papá por el pecado que había cometido Amnón. Y David no hizo nada. Entonces Absalón se levantó como vengador de la sangre por lo que le habían hecho a su hermana, y cuando tuvo la oportunidad mató a su hermano. Entonces hay diferentes razones por las cuales en un hogar hay problemas. En el caso de Jefté, que es el que tenemos que platicar, el problema ahí era la herencia. ¿Cómo vas a heredar tú si eres mujer, si eres hijo de otra mujer? Y él lo que tuvo que hacer es irse. Entonces, cuando uno mira ahí, Jefté fue rechazado por su familia. Los que le tenían que dar apoyo le dieron la espalda. Pero la Biblia dice, aunque tu padre o tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y aunque lo despreciaron, aunque lo humillaron, Dios lo bendijo y lo utilizó para ser un libertador de su pueblo,
para ser un juez. Pero ¿cómo es que Dios lo eligió? Qué tremendo, porque cuando inicia ahí en el primer versículo que vimos, en el 11:1, ahí de una vez dice: Jefté, el hijo de una ramera. Pero cuando uno se pone a ver en la historia, cuando conquistaron Jericó, hubo una mujer que se llamaba Rahab y hospedó y ocultó a dos espías. Y cuando fueron a buscar en todo Jericó, los espías fueron a la casa de ella y le dijeron: sí, aquí estuvieron, pero ya se fueron. Pero realmente ella los estaba escondiendo, pero les hizo jurar que cuando ellos conquistaran la ciudad de Jericó, a ella no la mataran, porque ella sabía que el pueblo de Israel era el pueblo del Dios verdadero. Pero esta mujer se casó con, ¿cómo les dijera yo? Con uno del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, se lo voy a leer aquí en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo, en la última parte del versículo 17. Y este es padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones, dice en el versículo 18, de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón. Salmón fue quien se casó con Rahab, pero dice que Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Aún en los ancestros de David había una mujer ramera. Por eso en el Salmo 51 él se da cuenta que él tenía ciertas actitudes que no estaban bien, porque en su herencia genética habían problemas sexuales. Por eso él había cometido el error con Betsabé. Pero Dios a él lo levantó, y él también era un hombre menospreciado por sus hermanos. Recordemos que a él lo tenían cuidando las ovejitas. Prácticamente cuando llegaron a ungir a uno de los hijos de Isaí a su casa, él no fue invitado, sino que cuando llegó ahí Samuel, iba con el aceite a ungir al primer hijo de Isaí, al mayor. No, le dijo Dios. Entonces pasó con el segundo. No, le dijo Dios. La realidad es que pasó con los 7 hijos de Isaí, y Dios le dijo: no. Y entonces Samuel el profeta se queda como extrañado. ¿Y no tienes otro hijo por ahí?, le dijo, porque ninguno de estos me dijo Dios que era el que se tenía que ungir. Bien, hay uno, le dijo, solo que está cuidando las ovejas. Pues tráiganlo, dijo el profeta, porque si él no viene, no hacemos el sacrificio. Y David, que era el que estaba despreciado, menospreciado, olvidado, lo tenían cuidando las ovejitas, a él era el que Dios había escogido para que fuera rey de Israel. Y en ese momentito en que ungen a David como rey, todavía estaba Saúl gobernando, y le tocó durante muchos años a David huir para que el rey Saúl no lo matara. Pero David tuvo que luchar con esas cosas también. Entonces vamos a seguir con Jefté, y después platicamos de David.
Amén. En Jueces 11:3, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Entonces fíjense que cuando la palabra de Dios dice que él salió huyendo, o sea que eso que lo han echado de la casa de sus hermanastros, de la casa de su madrastra, no fue algo muy agradable, porque él tuvo que salir huyendo. Dice que habitó en la tierra de Tob y ahí se le juntaron hombres ociosos, los cuales salían con él. Jefté, como habíamos visto al principio, él era un varón esforzado y valiente. Él era un líder nato. Y entonces, cuando él huyó, un montón de hombres se juntaron con él. Pero ¿para qué se juntaban los hombres ociosos? Dice que los que salían con él en sus correrías, dice. O sea que Jefté se volvió como un asaltante. Andaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, qué tremendo lo que estaba pasando con Jefté. Tenía una historia oscura de su vida desde su origen. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en una oportunidad a los judíos que habían creído en él, les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué le contestaron los judíos que habían creído en él? Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Nosotros hijos de Abraham somos, no hijos de fornicación. Porque en ese tiempo se creía que Jesús, cuando se casaron sus papás, ya el mandadito venía adelantado. Y entonces por eso estos hombres le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación, ofendiendo al Señor. Pero ellos se creían hijos de Abraham. Y Jesús, ¿qué les dijo? Vosotros, hijos de vuestro diablo, de vuestro padre el diablo sois, porque sus obras son las que hacen. Entonces, la realidad es que nosotros ahorita somos hijos de Abraham por la fe. Nosotros hemos creído en Jesús. Nosotros éramos, por decir algo así, los despreciados, los olvidados. Nosotros somos, en este tiempo, los gentiles, los que no teníamos nada que ver ni con la ley. Nosotros no teníamos nada que ver ni con los patriarcas, ni con el pueblo de Israel. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo despreciaron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, qué tremendo que aún a Jesús, su propio pueblo lo despreció, lo menospreció y al final de cuentas lo paró asesinando, muriendo en una cruz. Pero el problema de Jefté es que él empezó a hacer cosas malas. Por ponerlo en este tiempo, pues se volvió un delincuente. Y todos los que se juntaron con él también eran delincuentes. Pero fíjense que con David pasó algo parecido. ¿Qué es lo que dice en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2? Amén. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu,
y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Entonces fíjense, mis hermanos, que David tuvo una experiencia parecida, porque él tuvo que salir huyendo para que no lo matara el rey Saúl, y se fue a meter a una cueva que se llama Adulam. Pero ¿quiénes se juntaron con él? Afligidos, o sea, gente que tenía problemas, los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Pero David, ¿qué hizo con ellos? Los restauró. Así nosotros ahora, nuestro David es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él es el que tiene que correr el justo, a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él en la cruz del Calvario pagó toda la deuda que nosotros teníamos. Nosotros teníamos una deuda con Dios, una deuda de pecado, la cual nosotros no la podíamos pagar. Estábamos condenados al infierno a causa del pecado, porque así dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y también se juntaron con él los amargados. Pero nuestro Señor Jesucristo, si nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a quitar la aflicción. Él va a quitar esa deuda de pecado que nosotros tenemos, porque Él con su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él pagó esa deuda. Y cualquiera que tenga una amargura de espíritu, también se puede acercar a nuestro Señor Jesucristo, y Él le va a cambiar esa amargura en dulzura. Y de estos hombres, que eran como 400, de ahí salieron los valientes de David. David los restauró, los sacó adelante, porque David estaba agradando a Dios. Entonces fíjense que dice la palabra de Dios que aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Pero Jefté era bastante sabio. Y él estaba a cargo de ese grupo de delincuentes. Pero cuando estos enemigos hicieron guerra, ¿qué fue lo que hicieron los ancianos? Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Amén. Entonces fíjense, aquí era lo que yo les quería decir, donde dice que los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté para que peleara contra los enemigos, y él les dice: ¿no fueron ustedes los que me aborrecieron y me echaron? O sea que él llevó su caso ante los ancianos por la injusticia que sus hermanos le estaban haciendo. Y estos ancianos, todos miedosos, tuvieron que irse a humillar ante Jefté para que él tomara el mando para enfrentarse a los enemigos. Y por eso les dice: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues ahora venís a mí cuando estáis en la aflicción? O sea que ellos, cuando echaron a Jefté, ¿qué les importó que se fuera? Al final de cuentas, es probable que ya su papá ya se hubiera muerto. Hicieron una injusticia con él, pero como Dios es justo, Dios humilló a los ancianos de Galaad.
Jueces 11:5. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté, ahí o no, a la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, nuevamente, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Entonces fíjese qué tremendo, hermanos, que Jefté estaba dolido por la injusticia que le habían hecho. Sin embargo, él dijo: está bien, voy a ser el líder. Yo voy a ser el líder. Pero fíjense que cuando él lo que hizo fue convocar a los que querían estar con él para ir a la guerra. Ya cuando él tenía su ejército, fue a hablar con el enemigo, mandó mensajeros para platicar y decirles: miren, ¿ustedes por qué quieren hacer guerra con nosotros? Y los amonitas le dijeron: porque esa tierra en la que ustedes están es de nosotros. Pero Jefté era una persona que sabía de historia. Le dijo: no sean mentirosos, porque ustedes tenían su territorio y nosotros no quisimos perjudicarlos a ustedes. Esta tierra era de los amorreos, no les pertenece a ustedes. Entonces, por lo que quería hacer Jefté, con la sabiduría que Dios le había dado, era no ir a la guerra, porque les dijo claramente: ustedes son mentirosos. Esta tierra era del amorreo a que nosotros despojamos, porque Dios nos entregó esta tierra a nosotros. Pero los amonitas querían seguir ahí en el lío. La realidad es que Jefté convocó a toda la nación de Israel, a todo el pueblo, para que se fueran con él. Y dice la palabra de Dios en Jueces 11:32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces fíjese qué tremendo, porque después de que echan a Jefté de su casa, él fue a presentar, por el contexto uno se puede dar cuenta que él se fue a quejar con los ancianos de la injusticia que le estaban haciendo. Los ancianos apoyaron la injusticia, dándole la razón a los hermanastros de Jefté. Él tuvo que salir huyendo, se juntó con delincuentes, pero cuando vieron que el enemigo llegaba, se acobardaron y no había un líder en Israel que pudiera convocar a todo el pueblo para enfrentarse contra ellos. Pero dice la palabra de Dios aquí, ahorita que lo acaba de leer mi esposa: y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Y Jehová los entregó en su mano. Entonces, qué tremendo, hermanos, porque Dios estaba con Jefté. Dios es bastante misterioso, hermanos. Él actúa de una manera que uno a veces dice es raro, pero dice la palabra de Dios que Él desnuda su brazo y saca del muladar al menesteroso. Él levanta al humilde, al soberbio, al altivo lo ve de lejos. Entonces, qué tremendo que esta gente trató mal a Jefté, sus hermanos lo trataron mal, los líderes del pueblo lo trataron mal. Sin embargo, al final de cuentas, Dios le dio
la razón a Jefté, porque Dios es justo. Y si uno hace injusticias, Dios se las va a cobrar. Entonces uno tiene que hacer siempre la voluntad de Dios. Como dice Jueces 12:7. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Entonces fíjense, mis hermanos, que Jefté no fue una persona perfecta. Sin embargo, Dios lo levantó como juez de Israel y juzgó durante 6 años a Israel. Ya no solo estuvo como líder ahí en Galaad. Sin embargo, cuando uno se da cuenta, hermano, de este Jefté sí era de armas tomar, porque cuando él hizo la convocatoria para que fueran a pelear contra los amonitas, hubo uno de los, ¿cómo les dijera yo? Una de las tribus de Israel no quiso ir. Y creo que mató a 35,000 de esa tribu por no haberlo apoyado en la guerra. Pero cometió un error. Yo considero que nosotros también tenemos que ver esa parte que hizo Galaad, porque cuando él venía de haber derrotado a los enemigos, dice la palabra de Dios que él dijo, antes de llegar a su casa, dijo, la primera persona que salga de mi casa a recibirme, yo te la ofrendo como un sacrificio. Y él nunca se imaginó que quien iba a salir era su hija. Y su hija durante 2 meses estuvo llorando por el voto que su papá había hecho. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no cometer también los errores como cometió Jefté, de hacer votos a la ligera. Jefté tuvo problemas con sus hermanos. Al final de cuentas, Dios lo restauró, lo levantó y lo puso como líder y como un gobernante en Israel. Sin embargo, cometió ese error de hacer un voto a la ligera. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, así como Jefté, de no hacer votos a la ligera, porque es probable que después nosotros no lo podamos cumplir y nos vamos a sentir mal. Y si es un voto delante de Dios, qué delicado, hermanos. Entonces, en la palabra de Dios dice en 2 Samuel 2:8, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces, esta es una promesa que hay, hermanos. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Definitivamente en la vida de Jefté uno puede ver eso, de que tenía una vida muy oscura. Definitivamente en el lugar donde él estaba como arrimadito, es probable que lo tratara mal la señora, la madrastra. Definitivamente podemos ver que sus hermanos también. Pero Dios no se olvidó de Jefté. Dios lo puso en alto y lo puso como líder. Y desde que fue líder hasta el día que falleció, estuvo como juez de Israel y Dios estuvo con él. Amén. Vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos dé su sabiduría, que nos dé su inteligencia, para que nosotros podamos gobernar correctamente nuestro hogar,
para que en nuestro hogar nuestros hijos no se estén peleando, que ordenemos nuestro hogar para que todo esté correcto ahí. Hay personas que, como un rey que le dijeron, ordena a tu casa porque ciertamente morirás. ¿Será que nosotros tenemos en orden nuestra casa? ¿Será que nosotros ya hicimos un testamento? ¿O ya decimos a quién le van a quedar si alguien tiene alguna propiedad? ¿O va a dejar el pleito para los hijos después, como pasó aquí con Jefté, que lo echaron y los demás se quedaron con la herencia? Sin embargo, Dios fue fiel y le dio a él más de lo que le pudo haber dejado como herencia a su papá. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a los oyentes, y que espero, Dios, que sea de mucha bendición este tema, Padre Santo, que nos haga recapacitar y ver que el único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien está al lado de nosotros, quien nos derrama de su inteligencia, de su sabiduría. Su Espíritu Santo está con nosotros. Santo Dios, ayúdanos a ser dirigidos por ti para no cometer errores y hacer votos a la ligera. En el nombre de Jesús, amén.